Tenemos momento de actualización de nuestro Jikook. Primero, Jungkook subió a Weverse las fotos que se tomó junto a Jimin, y a decir verdad, pensé que jamás las veríamos en HD. Esta foto ya la había enseñado Jungkook en la transmisión en vivo que compartió con Jimin, y fue uno de esos momentos que nos dejaron con el corazón lleno, pero ahora verla publicada oficialmente en buena calidad es otro nivel de emoción. Es un regalo para todos los que seguimos de cerca cada detalle de esta hermosa amistad o algo más que tienen. La forma en que posan, la naturalidad, las sonrisas, todo habla por sí solo. Ahora, acá hay algo gracioso que no podemos dejar pasar. Recordemos que siempre decimos en broma que Jungkook tiene celos de Namjoon, y justo muchos se rieron de que Jungkook publicara la foto con Jimin, después de que Namjoon subiera una imagen donde se le ve observando el banner de Jimin en la calle. La sincronía no pasó desapercibida, y como siempre el fandom está atento a cada guiño, cada coincidencia, cada gesto. Pero bueno, sea como haya sido, nos encanta poder ver estas interacciones, porque al final del día son estos detalles los que mantienen viva la emoción y la ilusión de quienes seguimos a Jikook desde hace tanto tiempo. Otro dato interesante relacionado con Jungkook es que un amigo suyo dentro del ejército compartió recientemente una foto donde podemos apreciar claramente cuánto ha trabajado su físico durante el servicio militar. Realmente se nota el esfuerzo y la dedicación que ha puesto. Y esto no hace más que confirmar lo que Jimin ya nos había adelantado cuando dijo que Jungkook estaba grande antes de que se alistaran. Ahora lo comprobamos con nuestros propios ojos, y no podemos evitar sonreír al ver cómo, incluso en medio del servicio, nuestros chicos siguen dándonos momentos que nos hacen suspirar. Nuestro Jikook, como siempre, haciendo las cosas bien a su manera, sin necesidad de grandes palabras, solo con gestos que dicen más que 1000 discursos. También Jimin nos regaló una preciosa actualización. Después de años, volvió a publicar en Instagram y lo hizo con el estilo delicado y significativo que lo caracteriza. Una fotito de él, radiante como siempre, otras junto a Jungkook que nos hicieron el día, y unas imágenes de las cartitas que recibió, esas que muestran cuánto amor y cariño lo rodean. Jimin es tan amado, tan apreciado por todos los que han tenido la dicha de conocerlo, que cada pequeño gesto suyo se vuelve un tesoro para quienes lo seguimos con el corazón. Entre las imágenes también pudimos observar algo que nos llenó de orgullo: los premios que Jimin ha ganado durante su tiempo en el ejército. No es sorpresa para nadie que Jimin haya brillado también en este ámbito, pero ver la evidencia tan claramente nos dejó sin palabras. Arriba a la izquierda, el premio al mejor en CBRNE, químico, biológico, radiológico, nuclear y explosivos. Una distinción que no se entrega a la ligera. En la parte superior central, un reconocimiento por su valiosa contribución durante el entrenamiento para clima frío, un desafío que requiere fortaleza física y mental. Arriba a la derecha, la mención al mejor aprendiz, reflejo de su disciplina y compromiso. Y abajo, el premio del Ejército Valiente, otorgado por su dedicación y servicio, por proteger a su país y a sus ciudadanos, y por cumplir con su deber de defender a la nación. Jimin entrenó con fuerza, con disciplina, con corazón, y brilló en cada desafío que se le presentó. Nada menos podíamos esperar de alguien que siempre ha puesto el alma en todo lo que hace. Y como si eso fuera poco, también compartió la foto que se tomó con Jungkook, y eso fue simplemente magnífico. Es un regalo que ambos nos presuman esos momentos, que nos compartan esa cercanía tan especial que los une. Estamos felices de verlos juntos, felices, apoyándose mutuamente. Al fin podemos decir que tenemos nuestro Jikook de regreso, presentes, fuertes, brillando como solo ellos saben hacerlo. Nos han recordado por qué los amamos tanto y por qué su conexión sigue tocando tantos corazones.
Ahora, después de un día lleno de felicidad por todas las actualizaciones, por las fotos, los premios, las demostraciones de cariño entre Jimin y Jungkook, y por ese regreso tan esperado que nos llenó de emoción y orgullo, lamentablemente ocurrió algo que manchó todo este momento tan especial. Como suele suceder en muchas ocasiones, cuando hay alegría, siempre hay un factor externo que irrumpe esa paz. Y esta vez, el afectado fue Jungkook. Una situación que no solo preocupa, sino que indigna profundamente. Una mujer china fue detenida por la policía mientras intentaba ingresar a la casa de Jungkook en Yongsan-gu, Seúl. Todo ocurrió tan solo un día después de que él fuera dado de baja del ejército con el rango de sargento. Era un día que debía estar lleno de descanso y tranquilidad para él, después de tantos meses de servicio, entrenamientos, responsabilidades y lejos del escenario. Jungkook merecía paz, merecía seguridad, merecía dormir profundamente en su hogar sin ninguna preocupación. Sin embargo, esa paz le fue arrebatada abruptamente. La mujer, identificada como la Shara, de nacionalidad china y alrededor de 30 años, presionó repetidamente la contraseña de la puerta principal de la casa de Jungkook alrededor de las 23:20 del día 11. El hecho de que alguien intente entrar forzadamente a la casa de una figura pública, especialmente en un horario tan tarde, no solo es perturbador, sino completamente inaceptable. La policía, tras recibir una denuncia, acudió al lugar y arrestó a la mujer en el acto. Según los informes, ella declaró que había viajado a Corea del Sur con la única intención de ver a Jungkook tras su baja militar. Pero lo más alarmante no termina ahí. Aunque fue arrestada en ese momento, al parecer la policía la dejó en libertad poco tiempo después. Y lejos de volver a su país o alejarse del lugar, esta mujer decidió regresar a la casa de Jungkook. Fue vista nuevamente en las inmediaciones, y lo más insólito, fue captada cepillándose los dientes frente al portón de la casa de Jungkook, como si se tratara de la entrada de un hotel, como si estuviera en un lugar público donde pudiera quedarse sin consecuencias. Esto no solo es una grave violación a la privacidad de Jungkook, sino también un claro ejemplo de cómo la seguridad de los artistas no está siendo garantizada como debería. Jungkook, durante la transmisión en vivo que hizo junto a Jimin, nos mencionó varias veces que estaba cansado, que no había dormido bien, que se había despertado temprano, y lo único que deseaba era llegar a su casa para descansar. Su única intención era recuperar fuerzas, volver a tener un momento de calma después de una etapa exigente. Y sin embargo, al llegar a casa, se encuentra con la pesadilla de que su espacio personal, su refugio, su hogar, ha sido invadido o está en riesgo de serlo. ¿Cómo es posible que alguien que ha intentado ingresar ilegalmente a una propiedad privada, declarando además intenciones personales con un artista, sea simplemente liberado por la policía? ¿Cómo puede alguien con actitudes tan claramente desequilibradas, que sigue merodeando y actuando con normalidad frente al domicilio de Jungkook, seguir libre como si no hubiera cometido ningún acto grave? Esto no es solo una falta de respeto, es una burla completa a la seguridad de Jungkook, a su derecho básico de tener un hogar seguro, y también una falla enorme del sistema que debería protegerlo. El fandom entero está indignado, preocupado y exige una respuesta firme. Jungkook no solo es un artista querido, es una persona que merece la misma protección que cualquier otro ciudadano. Lo que ha ocurrido no puede ser minimizado ni visto como una simple anécdota de una fan exaltada. Ahora recordemos uno de los momentos más llamativos del live que compartieron Jimin y Jungkook. Un encuentro que dejó muchos gestos, miradas y palabras que aún seguimos analizando. Fueron varios los momentos que nos hicieron sonreír, reír y hasta quedarnos en silencio tratando de descifrar aquello que no se dice del todo,
pero hay uno en particular que se destacó por su carga de tensión divertida y por ese lenguaje entre líneas que tanto los caracteriza. Jimin, con esa forma tan suya de mezclar picardía y verdad, comentó con una risa que apenas contenía: ¡Qué descarado se ha vuelto! Deberías ver cómo me habla. Cuando dije vámonos, él dijo ¡Ak! Y cuando le dije que no debería hacerle eso a Hyun, él dijo ¡Ak! Fue una confesión inesperada, que marcó el tono de algo más profundo disfrazado de broma. Luego vino ese momento donde la mirada lo dijo todo. Jimin lanzó esa advertencia entre risas, pero con un trasfondo que no pasó desapercibido. Tienes que ver sus verdaderos colores. Y justo después, ambos se miraron en silencio. Una pausa que duró solo unos segundos, pero que pareció contener una conversación entera sin palabras. Jungkook, como siempre más directo, más atrevido cuando se siente cómodo, respondió con una pregunta cargada de intención. ¿Los verdaderos colores? ¿Debería decírselos? Y ahí fue cuando Jimin, con una carcajada que buscaba suavizar la tensión, lo detuvo de inmediato con un «detengámonos aquí». Pero Jungkook no se dio por completo y preguntó con una mezcla de ternura y complicidad: ¿estarás bien? A lo que Jimin, en una frase que dejó a todos sin aliento, respondió: eso nos dañaría a ambos. ¿Qué fue eso? ¿Qué estaban a punto de decir? ¿Qué verdad se les escapó por un momento y que decidieron guardar de nuevo? Es evidente que hay algo que ambos conocen, algo que guardan con celo, y que si se revelara por completo, cambiaría el tono de lo que hasta ahora nos han mostrado. Esa forma en que Jungkook insinuó que podría decir algo importante, que parece saber hasta dónde empujar, mientras Jimin lo detiene con una risa nerviosa que parece esconder más de lo que dice, fue uno de esos momentos que quedaron grabados en la memoria de todos los que lo vieron en vivo. Hay secretos entre ellos, códigos silenciosos y una dinámica que no se puede reducir simplemente a una interacción casual. La química que existe entre Jimin y Jungkook es innegable. Ese constante coqueteo disfrazado de bromas, las miradas largas, las respuestas que se quedan flotando sin completar. No se trata solo de lo que dicen, sino de cómo lo dicen, de los silencios, del tono de voz, de la forma en que se observan antes de responder. Y este momento fue un claro ejemplo de eso. Jungkook tenía algo que quería decir, algo que quizás ha callado muchas veces, y Jimin sabía exactamente qué era. Por eso lo detuvo. Pero eso nos dañaría a ambos no fue solo una forma de cerrar el tema. Fue una confirmación de que hay algo más, algo que ellos dos comparten y que todavía no están listos para exponer.